Hace frío. Hace mucho frío. Pues sabéis que os digo que ya era hora. Teníamos ganas de abrigarnos, de sacar las bufandas y de sacar los paraguas. Aunque aquí los tenemos siempre a mano, porque aquí siempre está lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, eso sí, con la calefacción puesta. Programa más de Lloviendo Cine, en el cual vamos a cerrar ese especial que hemos dedicado a don Jean-Luc Godard con motivo de dos cosas. Le debíamos un programa por su reciente fallecimiento este 13 de septiembre de 2022 y porque, aunque no hubiese sucedido este desgraciado acontecimiento, le íbamos a dedicar un especial por su 93 cumpleaños, que ya evidentemente no ha podido tener lugar y que se hubiese celebrado este 3 de diciembre. La manera de dedicarle este monográfico a don Jean-Luc Godard fue el que iniciamos con don Alfred Hitchcock, un monográfico de la A a la Z. De esta manera llevamos a cabo un repaso diferente, un repaso peculiar a lo que fue su vida, su obra y su figura. Ya por el primer programa han desfilado conceptos, ideas, películas, actores, amén de la especialísima forma de ser, de rodar y de pensar del director francés. Bueno, pues ahora toca la segunda parte de ese de la A a la Z. En ese somero y pormenorizado a la vez repaso, si puede decirse así, a la carrera de Godard, nos quedamos en la letra M. Pues de toda la vida, después de la letra M viene la N, letra que no podía ser de otra manera. Pertenece a esa corriente cinematográfica de la que Godard fue su máximo estandarte. N de Nouvelle Vague. Pero claro, ahí es donde nos entra la duda, porque anda que no podríamos tomar el término Nouvelle Vague desde diferentes ámbitos. Algunos ya los hemos tocado en el anterior programa de Lloviendo Cine. Hay bastante vaso comunicante entre Gaillard du Cinema, la revista que lo inició todo, y la Nouvelle Vague. Nos encontramos con nombres recurrentes: André Bazin, el papá de todos ellos, Eric Romer, François Truffaut, Claude Chabrol, la chica de la corriente, es decir, Agnès Varda, y nuestro Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Porque de esta revista surgieron todos esos directores que escribían para la misma. Todos esos primeros escritores y críticos de cine que luego dirigieron películas y que defendían a capa y espada a directores que en aquella época empezaban a ser dejados un poquito de lado. Y hoy esto nos puede resultar un poquito extremo y un poquito exagerado. A Alfred Hitchcock, a Orson Welles o a Howard Hawks, en aquella época no sabemos si podemos decir que se les estaba empezando a considerar como viejunos. Pero el hecho de que unos críticos jóvenes franceses de cine tuviesen que defender un cine hecho por, entre comillas, personas mayores, habla bien a las claras de que esos directores, esos Hitchcock, esos Welles o esos Nicolas Rey, no gozaban del predicamento popular. Qué fácil hubiese sido para los Truffaut, los Romer o los Godard decir: este cine está pasado de moda. Pues hicieron todo lo contrario. Este cine va a ser del que bebamos nosotros para realizar nuestras películas, nuestras mise en scène, nuestros homenajes convictos y confesos de este cine.
Y en concreto, Jean-Luc Godard defendió a los suyos, a un tal Nicolas Rey, a un tal Henri-Georges Clouzot, a un tal Federico Fellini, a un tal René Clément, a un tal Kenji Mizoguchi, a un tal David Ward Griffith, a un tal Robert Bresson y a un tal Orson Welles. Poned a todos estos nombres, poned a todas sus películas en una coctelera, agitadla y os saldrá el germen de las películas de Jean-Luc Godard. Incluso el título de una película del director francés de 1990 se llamó así, Nouvelle Vague. Y ya dijimos en el anterior programa de Lloviendo Cine, Jean-Luc Godard era aceptado incluso entre sus compañeros de corriente como el raro de la clase. La Nouvelle Vague, no obstante, se convirtió en sinónimo instantáneo del nombre de Jean-Luc Godard. Es más, cuando pensamos en Nouvelle Vague, nos vienen a la mente los dos grandes nombres, François Truffaut y Jean-Luc Godard. La portada de cualquier libro que hable de la Nouvelle Vague tendrá la cara de uno o de otro, o de cualquier película de uno o de otro. Y sí que en el fondo parecían como zip y zape. Ya hablaremos después cuando hablemos de don François Truffaut. Y ya se sabe, don Jean-Luc Godard, el rarico de la clase, fue el que llevó hasta extremos insospechados los postulados de la corriente que revolucionó el cine en los años 50 y 60. Podría decirse que Jean-Luc Godard se apropió de la Nouvelle Vague para, de nuevo, entre comillas, cometer sus tropelías. Yo lo inicié, aunque se habían rodado bastantes películas antes que A Bout de Souffle, y a partir de ahora yo me lo voy a guisar y yo me lo voy a comer, con permiso de la Nouvelle Vague. Siguiente letra, la letra ñ, ñ de ermitaño. Y me vais a perdonar, pero este fondo musical casa a la perfección con la idea que queremos transmitir con ermitaño. Porque claro que a fe que se lo guisó y se lo comió solito el señor Jean-Luc Godard. Por cuanto, después de esa gran primera etapa feliz, podríamos decir, pre-mayo del 68, que acompañó la vida de Jean-Luc Godard, a partir de entonces se hizo la oscuridad. Y en más de un sentido. Primero, después de mayo del 68, cortó con todos y con todo. Se refugió en sí mismo, sin abandonar a la Nouvelle Vague, apropiándose de ella. Prácticamente cortó contacto con todos y con todo. Y con el tiempo se refugió en Gol, la pequeña localidad suiza en la cual montó su cuartel general. Prácticamente aislado del mundo, prácticamente viviendo como un auténtico ermitaño, lo cual contribuyó, y de qué manera, a forjar la imagen que se tiene de él, el de un ser asocial, misántropo y un poquito de perro verde. Porque lo raro es que acudiera a la llamada de un festival, que accediera a una tanda de conferencias. Si respondía, ya te podías considerar todo un privilegiado. Él estaba ahí, en Gol, en su casica, con sus pantuflas, con su batica, con su moviola, con sus ocurrentes dislates que materializaba en forma de películas o en forma de uno de los incontables cortometrajes que a veces a modo de encargo realizaba para conmemorar el aniversario de tal o de cual festival o para promoción de cualquiera de ellos. Ese era en ocasiones el máximo contacto que tenía el mundo del cine con Jean-Luc Godard. Y ya decimos, gracias. Si queréis saber más de esta última etapa de Jean-Luc Godard, veos el documental que ya nombramos en el anterior programa de Lloviendo Cine, See You Friday Robinson, documental de la directora iraní Mitra Farahani y del cual no vamos a decir mucho. Pero no nos quedaremos cortos a la hora de llamar ermitaño, después de ver esta película, a don Jean-Luc Godard, del cual si decimos que era harto improbable que acudiera a tal o cual festival, ya no improbable, era imposible que acudiera
a cierta entrega de cierto galardón que resulta ser la mayor fiesta del cine mundial, los Oscars de Hollywood, porque correspondiente a la letra O le llega el turno a Oscar, Oscar honorífico, que por supuestísimo rechazó. Y no se trataba de que Jean-Luc Godard fuese a aguar la fiesta a nadie. Anda que no sabían los responsables de la Academia de Hollywood, primero, que Jean-Luc Godard no iba a asistir a esa entrega del premio, y segundo, que incluso lo fuera a rechazar. Aún así, la Academia adornó, anda que no adornó, esa entrega del galardón. Por su pasión, por su confrontación, por el nuevo tipo de cine que se inventó. Ya podían decir misa que Jean-Luc Godard no iba a acudir a la misma. Hacía tiempo que se había montado su propio altar. Prácticamente era el único integrante de su fe. Año 2011. El único Oscar que ganó Jean-Luc Godard. O más bien habría que decir, el único Oscar que le concedieron. Por cuanto nunca jamás Jean-Luc Godard, ni como director, ni como guionista, ni tampoco ninguna de sus películas, fue nominado a los Oscars. Ya decimos, era el chico raro de la Nouvelle Vague. Todo lo contrario de la imagen de niño bueno de François Truffaut. Por lo tanto, ya contamos en nuestro de la A a la Z con dos directores que jamás ganaron un Oscar, pero sí un Oscar honorífico. Como curiosidad, ¿con quién se hubiese codeado en la alfombra roja de ese año don Jean-Luc Godard si hubiese accedido a pisar la misma? Pues con gente como Javier Bardem, que estuvo nominado por Beautiful, con Natalie Portman, que ganó el Oscar por Cisne Negro, o gente como Jeff Bridges, con Yorgos Lanthimos, con Alejandro González Iñárritu, David Fincher, Darren Aronofsky o los hermanos Coen. Tampoco hubiese desentonado mucho viendo el percal que paseó ese año por la alfombra roja. Alguna amiga hubiese salido de ahí. Y el señor Godard dijo que no, o quizá, váyase usted a saber, ni siquiera respondió a la misiva. Y mira que tenía iPhone. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Siguiente letra, letra P. P de Pierrot Le Fou. Pierrot Le Fou, una de las películas más coloristas de toda la filmografía de Jean-Luc Godard, por no decir la que más. La más kitsch, la película con más aspecto de cómic de Godard. Una película libérrima, en lo que fue la cuarta y última colaboración de Jean-Paul Belmondo, su protagonista, con su director, con Jean-Luc Godard. Bien podría considerarse como una continuación de Al final de la escapada, aunque solo sea por el mero hecho de que ahí está Jean-Paul Belmondo. Su partener, Ana Karina, la por entonces mujer de Jean-Luc Godard. El resultado, una obra libérrima, lo repetimos, una obra sin pie ni cabeza, una obra 100% Godard, una película que está basada en la novela del autor de Atraco Perfecto, Lionel White. En este caso, la novela se llama Obsesión. Pero ante todo, Pierrot Le Fou es una película romántica, al estilo Godard, pero una historia de amor. Repetimos, época feliz de Jean-Luc Godard, época colorista, época en la cual el cine le servía como evasión. Luego también le servía como evasión, pero de sus recién adquiridas ideas. Aquí Godard se dejaba llevar, no tanto el espíritu de una mujer casada o vivir su vida, sino más bien los comienzos. A bout de souffle, parte 2. O también el espíritu de El desprecio, de la cual todavía no hemos hablado en ninguno de los dos programas. Año 1963, con Brigitte Bardot, Jack Palance, Fritz Lang y el propio Jean-Luc Godard. Todavía no se avecinaban los cambios, todavía no se avecinaba ningún mayo del 68. Todavía no existía la moviola. Como decía la película, el cine de Godard era vivir para gozar.
por mucho que ya se había granjeado tanto un público fiel como una crítica deconstructiva. Pero claro, Piero Le Fou no dejaba de ser una muesca más del cine de Godard. No dejaba de ser otra de esas películas que desconcertaban. Pero estamos todavía en el año 1965, anda que no tenía que llegar. Anda que no quedaba camino. Lo que vino después dejaba en pañales estética y estilísticamente hablando respecto a películas como Piero Le Fou. Por cuanto nuestra siguiente letra del abecedario, la letra Q, pertenece a una palabra, a un monosílabo, a una palabra que puesta en interrogantes define lo que supone ver una película de Godard. Porque con Q comienza ¿qué? Que puesto en interrogantes, bien podría decirse hoy, ¿qué me estás contando? Porque eso era lo que muchos decían antes, durante y después de una película de Godard. ¿Qué? Antes de la película, ¿qué es lo que voy a ver? Durante la película, ¿pero qué estoy viendo? Y después de la película, ¿pero qué es lo que acabo de ver? Y es que a veces ver una película de Godard era como otra palabra que empieza por Q. Era una quiniela o como una lotería. Nunca sabías qué número te iba a tocar. Trasladado al cine de Godard, nunca sabías por dónde te iba a salir. Sabías a lo mejor el qué, pero no el cómo. O si sabías el cómo, no sabías el qué. Y sobre todo, eso sucedía en la última etapa de su vida, a la cual tenemos que llegar. Paulatinamente estamos llegando a esas últimas películas. Si se les puede llamar películas, largometrajes de ficción, o más bien ensayos cinematográficos, ensayos filosóficos. En definitiva, ¿en qué consistía el último cine de Godard? Fijaos si ya nos preguntábamos eso de sus primeras películas. Imaginaos entonces de qué cariz, si no habéis visto ninguna película de la última etapa de Godard, de qué cariz son las películas de la última etapa de Godard. Porque al espectador de los años 60 bien podría planteársele esa cuestión. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, pues estabas viendo una película de la época feliz, de la época alegre, la Belle Époque de Jean-Luc Godard. Vivir su vida, Piero Le Fou, El desprecio, lo que vino después. Lo hemos dicho antes, dejaba en pañales a todo lo rodado por Godard. Parecía que Godard se ponía de espaldas de cara al espectador. Parecía en ese sentido que Godard ametrallaba la taquilla, hacía huir a los espectadores de las salas de cine, lo cual nos lleva a otra cuestión. ¿Pretendía Godard ser un director comercial? ¿Pretendía que la gente fuese a ver sus películas? ¿Pretendía ganar dinero con el cine? ¿Cuánto interrogante en torno al bueno de Jean-Luc Godard? Por si no queda claro, el señor Godard era un poco especialico. No obstante, dicho lo cual, tenemos que dejar las cosas en su sitio. A dar al César lo que es el César y a Godard lo que es de Godard. Por cuanto la siguiente letra de nuestro A a la Z es la letra R, de una palabra que rima con Godard. R de rodar. Y es que a veces bien es cierto que nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por las formas, nos dejamos llevar por esa imagen que tenemos de Jean-Luc Godard vestido con pantuflas y con la bata de casa. Y claro que sí, rodar, que además rima con Godard. Godard vivía para rodar, daba la impresión de que le sacaba jugo a todo lo que veía, a todo lo que le rodeaba. Pareciera que iba siempre cámara en ristre. Todo era susceptible de salir en sus películas. Y a fe que viendo algunas de sus últimas historias, esto era así. Pero claro, esto no era un rodar cualquiera. Ya hemos visto las formas de rodar, las formas del cine de este fanático del séptimo arte. Que ante todo hay que dejarlo bien claro. Jean-Luc Godard era un cinéfilo irredento.
era un José Luis García francés. Se lo veía todo. Bueno, pues las formas de rodar de Jean-Luc Godard, ya decimos, no eran un rodar cualquiera. Eran innovaciones marcas de la casa. Ya lo hemos visto. Personajes que dialogan fuera de plano. Personajes que aparecen y que desaparecen de él. Personajes que rompen la cuarta pared. Digresiones de los personajes sin venir a cuento en mitad de la película. Es decir, tenemos el rodar de un enamorado del cine que quiso dejar su impronta que muchos evidentemente no aceptaron. Pero si Godard llevaba siempre una cámara en ristre, si siempre sentía la tentación de rodar, era porque este señor llevaba el cine en la sangre, llevaba el cine entre ceja y ceja. No concebía la vida de otra manera. Antes decíamos, parafraseando la maravillosa película de George Cukor, Vivir para gozar. Bueno, pues lo de Jean-Luc Godard también fue vivir para rodar. Aún en la última etapa de su vida, en la cual sus rodajes eran más que sui generis, en la cual sus películas alcanzaban el estatus de películas porque las dirigía él. Pero es que Godard no sabía hacer otra cosa. Vale, sabía provocar, sabía polemizar, sabía mejor que nadie desconcertar. Se puede decir que era el rey de la provocación, el rey del desconcierto o el rey de la polémica. Acordaos de una de las razones por las cuales se le concedió ese Oscar honorífico. Hablan mal de nosotros, algo estaremos haciendo bien. En lo que Jean-Luc Godard pensaba nada más levantarse por la mañana, y suponemos que en 3 años también lo pensaba, era en rodar, era en coger un iPhone y ponerse él mismo a grabar unos autorretratos, en definitiva, de un hombre solo, de un hombre ermitaño, de una persona que cortó con todos y con todo. Una persona tan desconcertante que ved la película Meeting Woody Allen, entrevista de Jean-Luc Godard al director neoyorquino, y ved las caras que este pone estupefacto ante las preguntas del director francés. La letra R se prestaba. También podríamos haber dicho R hubiese sido ya una torpe redundancia de raro. Siguiente letra, S, de socialismo. Ya lo vimos, mayo del 68, grupo Dziga Vertov, la retirada oficial de Jean-Luc Godard que habíamos conocido a Jean-Luc Godard post mayo del 68. Un Godard que abraza las tesis socialistas, las tesis marxistas, el socialismo entendido como socialismo del siglo XIX, no como el que ya imperaba en la época. Un socialismo, un marxismo, habría que decir, llevado también al terreno de Godard. Un socialismo muy personal, bastante crítico, un socialismo basado en el desencanto. El cariz de sus películas del grupo Dziga Vertov, sí se les puede llamar películas, quizás se les tendría que llamar rebeldía ante la realidad. Formalmente de las más extremas de la filmografía de Jean-Luc Godard, incluidas sus últimas. Tenías que tener bastante conciencia para ir a ver a comienzos de la década de los 70 las películas del grupo Dziga Vertov. Jean-Luc Godard dejó de ser el director que todos habíamos conocido. Pocas películas te vienen a la cabeza de aquella época. El cine militante del grupo Dziga Vertov, ya lo dijimos en el anterior programa de Lloviendo Cine, no dejaron de ser ensayos cinematográficos militantes. El cine era el instrumento de un socialismo militante, de un socialismo adoctrinador. Prácticamente parecía el mitin de un partido político. Quizá le pasó factura cuando dejó el grupo Dziga Vertov de cara a su posterior época, a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando de nuevo fue Jean-Luc Godard quien firmara sus películas. Quizá para muchos ya era demasiado tarde. El mal ya estaba hecho.
en algún momento Jean-Luc Godard llegaría a arrepentirse de esa época? Nunca abandonó sus ideas. En la última etapa de su vida, todavía más crítico con el socialismo, con el marxismo y con el comunismo. Godard se inventa su propia ideología, en la cual reparte estopa para un lado y para otro. ¿Cómo se llama una de las últimas películas más heavies de Jean-Luc Godard? Film Socialismo del año 2010. Lo decíamos, el desencanto ya no en cuanto al socialismo, sino en cuanto a la vida en la última etapa de Jean-Luc Godard. Mira que, como vemos, se llevó sus buenos vaivenes, pero el más doloroso de todos ellos sucedió también a raíz de mayo del 68, porque lo hemos venido anunciando una y otra vez en estos dos programas de Lloviendo Cine dedicados a la figura de Jean-Luc Godard. Hubo una pérdida, una ruptura que fue la más dolorosa no solo para Jean-Luc Godard, sino para la otra parte, para François Truffaut, porque con la letra T viene el otro gran genio de la Nouvelle Vague, François Truffaut. Porque quizá nos encontremos con la clave de todo esto, con la clave del cambio de Jean-Luc Godard. No de su forma de hacer cine, no de su forma de rodar, no de su forma de pensar. Nos estamos refiriendo a ese episodio doloroso, dolorosísimo, por mucho que uno y otro renegaran del uno y del otro. El mayor episodio doloroso en la vida de los dos, tanto de Jean-Luc Godard como de François Truffaut. Una cosa son las declaraciones que hicieran a la prensa, otra cosa es lo que la procesión llevará por dentro. De nuevo, mayo del 68, el momento clave en el cual zipizape, como los hemos llamado antes, François Truffaut y Jean-Luc Godard partieron caminos, que dicen los americanos. El alma, el corazón y la vida de la Nouvelle Vague de Cahiers du Cinéma dejó de existir. Truffaut y Godard dejaron de ser amigos. El motivo, mayo del 68, o más bien, habría que decir, el viraje ideológico de Jean-Luc Godard. Antes de eso, es que en verdad eran zipi y zape. Eran inseparables, eran indivisibles, eran un pack de dos. Si había que protestar contra la destitución de Henri Langlois como director de la Cinémathèque Française, ahí que estaban los dos a la cabeza de toda la Nouvelle Vague protestando por el hecho. Si uno hacía una película, el otro, a continuación, medio le robaba la escena en su siguiente película. Las coñas internas hablan del buen rollito existente entre ambos. Lo dijimos en el anterior programa. Mayo del 68, Festival de Cannes. Iba a proyectarse la película de Carlos Saura, Peppermint Frappé. ¿Qué se les ocurrió a Jean-Luc Godard y a François Truffaut? Subirse al telón del escenario para tapar la pantalla y que no se proyectara la película. Y lo consiguieron. ¿Qué pasó para que después de mayo del 68 se echara el telón a esa amistad? Jean-Luc Godard, ya hemos visto, se vuelve socialista y François Truffaut, según acusaciones del propio Godard, se aburguesa. No toma partido. Escribir para liquidar asuntos pendientes no es un arte. Eso lo dice Claude Yat en Domicilio conyugal de François Truffaut como respuesta a la acusación vertida a François Truffaut por parte de su antiguo amigo Jean-Luc Godard, en clara alusión al cambio de mentalidad del director de A Bout de Souffle. Y Godard dijo: cuando dejas de compartir ideas sobre películas y cuando dejas de amar el mismo cine, te peleas y te separas. La amistad muere. Y entre medias, ya lo sabéis, Jean-Pierre Léaud, que trabajaba con uno y con otro, con Jean-Luc Godard y con François Truffaut. Y Jean-Pierre Léaud aparece en la película del año 1973, La Noche Americana, y Godard sale del cine bramando. Y llega el momento más doloroso de este episodio doloroso. La carta que Jean-Luc Godard le escribe
a su antiguo amigo François Truffaut. Puede que nadie te llame mentiroso, pero yo sí. No es ningún insulto, es una crítica. Es tu falta de crítica lo que yo condeno. Dices que las películas son como trenes nocturnos, pero ¿quién está a bordo? ¿En qué clase viaja? ¿Y quién lo conduce con un chivato de la dirección a su lado? Y si no es en un Transeuropa, quizás sea el tren suburbano. Eres un mentiroso. En estas que Godard le entrega una carta a François Truffaut dirigida a Jean-Pierre Léaud. Pero Truffaut no se la entrega a Léaud, sino que la lee, tras lo cual le responde a Jean-Luc Godard: he leído la carta para Jean-Pierre y me parece repugnante. A propósito de esa carta, ha llegado el momento de decir: creo que te comportas como una mierda. ¿Quieres ir de víctima cuando haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres? Conservas tu imagen de intransigente, aunque eso implique atacar a gente indefensa. Es un comportamiento de mierda. La igualdad entre los hombres es solo una teoría para ti. En realidad, no lo sientes. Solo quieres hacer un papel y que sea un gran papel. Después de estas palabras, de este cruce de acusaciones y de este cruce de cartas, ni uno ni otro, ni Jean-Luc Godard, ni François Truffaut, ni volvieron a dirigirse a la palabra, ni se volvieron a ver. Cada uno siguió su rumbo y de zipizape no se volvió a saber. Siguiente letra: U. U de único. Y así, aparte de amansar a las fieras, nos calmamos un poquito después de la trifulca Godard-Truffaut. Y evidentemente Jean-Luc Godard fue único. Pero lo podríamos tomar desde diferentes puntos de vista. Algunos también los hemos tratado en estos dos programas: iconoclasta y muy Godard. Pero esta vez lo vamos a hacer de manera también más amable, porque vamos a conocer la unicidad del señor Godard a través de sus frases. Frases míticas en algunos casos. Frases que definen su visión de la vida y del cine. Y nos hemos quedado con unas cuantas de ellas. El señor Godard, aparte, no hablaba, sentenciaba. Y he aquí algunos ejemplos. La fotografía es la verdad. El cine es la verdad 24 veces por segundo. Una película debería tener un comienzo, un nudo y un desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Mi estética es la de un francotirador en el tejado. Lo único que necesitas para hacer una película es una chica y un arma. Uno de los famosos. Los traveling son una cuestión moral. El cine es el fraude más hermoso del mundo. Y un aviso para navegantes: para criticar una película tienes que hacer otra. Y muy Godard, muy Godard. Tú no haces una película, la película te hace a ti. El cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Frases como esta las tenéis a punta pala, que decíamos de pequeños, en cualquiera de las películas de la última etapa de Jean-Luc Godard. O como por ejemplo, no hacer nada es el sueño de todo el mundo, y hacer cine es lo más parecido a no hacer nada. A Jean-Luc Godard le gustaba desmitificar y de qué manera todo lo relacionado con el mundo del cine. Mitad verdad y mitad pose, ya sabéis, que tenía que interpretarse a sí mismo. Y esta frase parece que fuera dedicada a sus enemigos íntimos. El que salta al vacío no le debe ninguna explicación a los que se paran a ver. Y esta me parece una de las frases más certeras que hubiese podido decir nunca el director residente en Gaulle, Suiza. Todas las películas en general tienen dos personajes que se mueven de una habitación a otra, y ahí es cuando la película se termina.
Y es que solo leyendo estas frases te haces una idea del tipo de cine que hacía Godard, en qué consistían sus películas, para bien o para mal. Y ya de paso, si quieres hacer cine, no sabemos si estas frases son la mejor escuela, pero sí unas buenas pautas, para bien o para mal. Y pasamos, estamos acabando casi, a la letra V. V de una de las mejores amigas de Jean-Luc Godard, integrante de la Nouvelle Vague. V de Agnès Varda. Y para comprender por qué viene, aparte de por ser una de las mejores amigas de Jean-Luc Godard, Agnès Varda a la letra V, nos tenemos que remontar bien lejos. Nos tenemos que remontar al comienzo de todo, al comienzo de la Nouvelle Vague. Agnès Varda, ya queda dicho, era la chica de la Nouvelle Vague. Eran todo hombres, eran todo directores, salvo ella. Y todos, absolutamente todos, le tenían un cariño especial. Y en especial, Jean-Luc Godard. No en vano, Agnès Varda dirigió la que puede considerarse como primera película de la Nouvelle Vague en el año 1955, La Pointe Courte, y más tarde, a salto entre cortometraje y documental, dirigió a Jean-Luc Godard en el cortometraje Le Fiancé du Pont Macdonald, junto a la que ya era su pareja, Anna Karina. Es decir, el vínculo entre Jean-Luc Godard y Agnès Varda era uno de los vínculos con más raigambre de toda la corriente francesa. Nos atreveríamos a decir a la altura del vínculo Godard-Truffaut. Lo que ocurre es que con el tiempo los vínculos a veces se deshacen. En ocasiones hemos visto que definitivamente. Pero el vínculo entre Godard y Varda continuó con el tiempo. No se deshizo. La relación entre ambos continuó. Pero ya se sabe, 44 años viviendo aislado del mundanal ruido en Gol, Suiza, es una tentación para el olvido. Y ahora nos trasladamos al año 2017. Agnès Varda dirige el documental La Mar de Interesante, extraordinario documental, junto a Jean Genet, Caras y Lugares. Y al final de este documental tampoco queremos cometer ningún spoiler y avisados quedáis, ya tardáis en ver esta película. Al final de este documental, Agnès Varda se refiere a Jean-Luc Godard no como un viejo amigo, sino como un amigo de hace tiempo. Y Agnès Varda se va con Jean Genet a visitar la casa en Gol, Suiza, de Jean-Luc Godard. Agnès Varda quiere que el codirector de la película, el jovencito Jean Genet, conozca a don Jean-Luc. Y de paso la señora Varda rinde visita a su fiel amigo, al cual hace 5 años que no ha visto. Pero bueno, Agnès Varda confía en encontrarse con él, y allá que va, a las puertas de su casa, que se encuentra cerradas a cal y a canto. Jean-Luc Godard no le abre la puerta a su amiga del alma, Agnès Varda. ¿Cuál es la reacción de Agnès? Llamarle lo que nunca le había llamado, entre lágrimas y entre sentimientos encontrados. Afirma que Jean-Luc Godard se ha comportado como una rata. ¿O recuerda en algo a cierta carta escrita por don François Truffaut? Ay, señor Godard, 44 años en Gol, Suiza. Esto no se le hace a nadie, y menos a un ángel como era Agnès Varda. Olvidando amistades, olvidando favores. Y anda, que no le duele a Agnès Varda, como nos duele también a todos los espectadores del documental. Viendo ese biopic dirigido por Michel Hazanavicius del año 2017 sobre la figura de Jean-Luc Godard, ya te entran las dudas acerca de la verdadera naturaleza del señor Godard en respecto a ciertas actitudes. Y pasamos a la siguiente letra. Letra W. W la hemos nombrado bastante. Película Weekend.
Para servidor, que ya lo dice y tardamos en decirlo, Jean-Luc Godard no solo es un genio de cine, sino que le gustan bastantes de sus películas. Pues para servidor, Jean-Luc Godard con Weekend quiso confirmarse como cineasta, como Jean-Luc Godard, pero lo hizo de tal manera que se pasó. Para servidor, Weekend es una de las menos afortunadas películas de su director. Y no sé por qué, para algunos cineastas no cabe decir aquello de una de sus peores películas. No nos cabe decir una de las peores películas de Jean-Luc Godard. Quizá porque las peores películas de algunos directores, como Jean-Luc Godard o como Steven Spielberg, puede que sean las mejores para otros realizadores. He puesto dos casos tan extremos de directores de cine para que se me entienda. Y es que el cine de Godard tiene sus riesgos, y vaya que sí los tiene. Y Weekend era una de esas películas en las cuales el riesgo está presente en carne viva. Empezaba a terminar la época feliz de Jean-Luc Godard, la Belle Époque de vivir su vida, del desprecio, o de Pierre Le Fou estaba dando sus últimas bocanadas. Se acercaba el cambio de rumbo en la trayectoria profesional y personal del señor Godard. Comenzaba a aparecer ese desencanto. Ha quedado bien claro que el señor Godard y la sociedad en general no es que casaran en exceso. Y el varapalo que dirige Jean-Luc Godard al orden completo del planeta Tierra es sideral. Es como si quisiera decir: hay un océano entre nosotros. El eslogan de la película era: está entrando en territorio Godard. Año pre-mayo del 68. Año 1967. En ese sentido es una de las películas más personales de su director. Una de las más demoledoras con respecto a sus congéneres, si no la que más. Y una de las películas más difíciles de digerir de toda su filmografía, incluidas las películas de su última etapa como director. Si alguien quiere iniciarse en el arte de Jean-Luc Godard, y nos gusta emplear en Lloviendo Cine esta palabra con todo lo que estamos diciendo de él, para bien y para mal, arte de Jean-Luc Godard, si alguien quiere iniciarse en él, mejor que lo haga con otra película, porque si lo hiciera con Weekend, puntos suspensivos. Ojo, estéticamente es de las más poderosas de Godard, pero hay que saber entrarle. Quizá sea de esas películas que con el tiempo haya que revisitar. La ventaja es que ya vas prevenido. Y nosotros nos acercamos ahora sí al final, porque quedan 3 letras que vamos a unir en una sola. Quedan 3 letras que son la X, la Y y la Z. 3 letras que, ¿qué queréis que os diga? Le pegan bastante a Jean-Luc Godard. Y comenzamos con la X que contiene exasperante. Ya lo hemos dicho, en la última etapa de su vida, Jean-Luc Godard, cuanto más tiempo pasaba, más perro verde se volvía. Más exasperante era para algunos, que cada vez esos algunos eran más. La radicalización de su forma de hacer cine para algunos se hizo insoportable. Títulos como Forever Mozart, Elogio del amor. Servidor se queda solo para llamar Elogio del amor una auténtica obra maestra. Lo digo en bajito. Nuestra música, Film Socialismo, Adiós al lenguaje o El libro de imágenes, solo con oírlos les producían urticaria. Producían un rechazo tal que no tenía ningún parangón en la historia del cine. Es que muchos incluso se negaban siquiera a verlas. Es que la palabra exasperante a veces se quedaba corta. Jean-Luc Godard introducía un nuevo personaje en sus películas. Él mismo era el personaje principal. Por cuanto, y enlazamos con la siguiente letra del abecedario, entramos en la Y de yo, porque sobre todo las películas de la última etapa de Jean-Luc Godard eran un aquí estoy yo. En todo momento Jean-Luc Godard se hacía
presente. Y es que Jean-Luc Godard, hay que decirlo, es de esos directores a los cuales les gusta, les encanta hacerse presente en las mismas, tanto en la forma de colocar la cámara como a la hora de insertar esos intertítulos, esos juegos de palabras que aparecen en mitad de un diálogo, cortando una escena. Y con eso llegamos también a esa última letra de nuestra A, la Z. La Z. Z que contiene voz en off. Porque sobre todo en las películas de la última etapa de Jean-Luc Godard, era él mismo quien ponía voz a las imágenes. Él mismo, desde su particular moviola, agarraba el micrófono y se ponía prácticamente a susurrar palabras. 44 años solito en Gol, Suiza, dan para mucho. Te tienes que llegar a aburrir. Y la moviola en ese sentido era el mejor juguetito con el que se podía haber hecho Jean-Luc Godard en esta última etapa de su vida. El ermitaño, el iconoclasta, el exasperante y el que fue en su día enfant terrible, encontró en su retiro de Gol, Suiza, el mejor aliado para su personalidad. No somos nadie para juzgar. Cada cual tiene que vivir su vida. Jean-Luc Godard estaba acostumbrado a recibir elogios y a recibir desprecios. De poco vale argumentar a estas alturas que Godard fue uno de los pocos inventores de la historia del cine. Y es que llegó un momento en que prácticamente tenía que pedirse perdón si decías que te gustaba, simplemente te gustaba Jean-Luc Godard. Llegarán nuevas generaciones, llegarán otros tiempos en los cuales se reivindique la figura del cineasta francés. Tardarán en avecinarse los mismos. Ahora es tiempo de defenestrar figuras como la de Jean-Luc Godard. ¿Qué le importaba todo esto al bueno de Jean-Luc? ¿Cuál es tu mayor ambición?, le preguntaron. Y respondió: lograr la inmortalidad y después morir. Pues a fe que ha conseguido las dos cosas. Ha logrado la inmortalidad, para bien o para mal, y al final ha podido morir. Y ya que estamos con frases, terminamos con una de las frases más lúcidas que haya podido decir don Jean-Luc Godard, sobre todo conociendo y comprendiendo su forma de ser. Allí donde vaya, ya he estado. Allí donde esté, estaré mejor. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos diseccionado, podríamos decir, de la A a la Z, la vida, la obra, la carrera y la filmografía de Jean-Luc Godard, del director iconoclasta, el director ermitaño, el director por antonomasia, no solo de la Nouvelle Vague, sino, nos atreveríamos a decir, de todo el siglo XX y de parte del XXI. Atracón Godard. Hemos estado en territorio Godard. Y a que hemos salido ilesos. Nuestro objetivo es, si todavía no habíais visto alguna de las películas que hemos nombrado de Jean-Luc Godard, si todavía hay alguien que no haya visto siquiera una imagen de una película de Jean-Luc Godard, ahí tenéis unos cuantos ejemplos. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual trataremos sobre un tema que quizá cierto colaborador en la sombra esté preparando en estos momentos. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Jean-Luc Godard rodaría una película a partir de una cáscara de plátano en el suelo. Y sobre todo, cuando miréis al cielo,
Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de ¡que llueva cine! ¡Par 10! Sayonara. Jan Likota.